Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero bendecir tu nombre. Quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder. Adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Quiero bendecir tu nombre y reconocer adorarte y postrarme ante el trono de tu amor. Te adoro, te adoro, te adoro. Cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. Te adoro. Te adoro. Quiero bendecir tu nombre. Quiero bendecir tu nombre. Alce su voz. Adórenlo en su presencia. Póstrese ante él en esta mañana. Digo una vez más, quiero bendecir tu nombre. Quiero bendecir tu nombre y reconocer adorarte y postrarme ante el trono de tu amor. Te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro.
precioso es tu amor. Señor, te adoro. Me humillo ante ti, Señor. Amén. Aplauda y bendiga el nombre del Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Sí, Señor bendito. Gloria al Señor. Alabado sea su santo y glorioso nombre. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, y todas las personas que me pueden estar viendo a través de este medio. Mi nombre es Naxon Colmenares, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Quiero en esta oportunidad dar un testimonio sobre cómo el Señor me suplió el piso de mi casa. Mi casa está medio construir y le hacía falta el piso. Por mucho tiempo vivimos así, echándole agua, barriendo, y bueno, realmente era incómodo pues estar así, pues, y cada vez que yo intentaba reunir y eso, por no tener un ingreso estable, no se me daba, pues. Entonces, pero no perdía la esperanza de yo tener mi piso. Llegó la oportunidad, les cuento a detalle para que me puedan entender bien el testimonio, que la iglesia quitó acá la alfombra, y yo pedí esa alfombra y me la llevé a la casa para tener un poco más de comodidad, pues que no se levantara tanta tierra. Y bueno, me fue muy útil esa alfombra, y yo en una oportunidad sentado así en la casa solo le dije: Señor, porque la alfombra ya estaba demasiado usada, ya pasó ya cierto tiempo. Yo le dije: Señor, cuando esa alfombra ya no dé más, Señor, yo voy a echar mi piso. En el nombre de Dios, yo no pierdo la esperanza de estar más cómodo. Todo se nos llenaba de tierra, la ropa, el polvo era mucho. El año pasado yo estaba trabajando y me estaba yendo bien. Logré comprar ciertos materiales, para ser específico, 2 metros de arena, 4 sacos de cemento, el diciembre del año pasado, si no me equivoco. Y bueno, estaba ahí con esos materiales y intentaba después comprar otra cosa aquí y allá, pero no lograba, pues. Entonces, en una oportunidad haciendo un video publicando que había recibido un golpe de fe porque fue un hermano a la casa a sacarme cuenta. Yo pensaba que me faltaban era 3 sacos de cemento y logré 3 sacos de cemento más, y fue un hermano a medir y sacar cuenta y me dice: hermano, aquí falta material, con eso no puede echar el piso. Y entonces yo publico que recibí un golpe de fe porque yo tenía pensado pues que iba a echar mi piso con los 3 sacos de cemento que ya también el Señor me había provisto. Ya eran 8 sacos de cemento. Bueno, resulta que no. Y bueno, pasó el tiempo y una persona se comunica conmigo, ¿verdad? Y me dice que me va a apoyar con algo de materiales, y entonces yo fui a la ferretería, averiguo, saco presupuesto, y esa persona iba a hacer un pago a través de un CELE. ¿Qué pasa en la ferretería? Que el CELE mínimo que aceptan es de $100, y la persona me dice: no, yo te puedo apoyar, es con $40. Entonces fui a varias ferreterías, no me aceptaban ese pago de $40, y entonces yo le dije: bueno, no, gracias por verdad ofrecerse, pero no hay de otra. Y entonces de igual manera la persona me dice: no, deje eso para comida. Y yo le di la gloria a Dios, me fui a comprar comida. En el trayecto que yo iba comprando comida, no sé si ustedes lo hacen, pero yo lo hago. Yo en mi meditar, en mi pensar, voy hablando con Dios. Yo le iba diciendo así,
que iba hablando, pues, Señor, ya voy a dejar eso del piso quieto, de verdad no voy a mencionar más eso, no voy a tocar más ese tema, dejo eso quieto. Voy, compro, me regreso a la casa, eran como ya las 7:30 de la noche, para resumirlo un poco, se comunica otra persona y me dice, amigo, ¿cuánto le salen los materiales? ¿Qué le hace falta? ¿Cuánto le sale? Entonces yo le digo, mire, el total del costo salen $120, pero lo que pasa es que yo no estoy, o sea, es lo que me puede ayudar, pero la persona me dice, pero ¿qué problema hay? No, que la ferretería lo mínimo que acepta son $100. Entonces, me dice, pero ¿cuánto es 120? Entonces me dice, sí, eso mismo es. Pero eso sí, de una vez, eran las 7:30 de la noche, la ferretería había cerrado a las 6 de la tarde. Pero ¿qué pasa? Que yo tenía un amigo de un amigo que conocía a un señor que trabaja en esa ferretería. Empiezo yo a llamarlo como 15 veces, el señor vivía en una zona retirada del norte de Barquisimeto. Como a las 20 veces que llamé, logra contestar, me pasa el CL, la señora hace el pago y en la mañana me llega el piso. Le doy la gloria a Dios porque, en la mañana me llegan los materiales y yo le doy la gloria a Dios. Mira, demasiado contento con cómo el Señor se glorificó en un solo día, me suplió alimento, me suplió lo del piso y le doy la gloria a Dios. También pasa esta semana, ya tenía los materiales completos para echar el piso, ahora me faltaba lo que era pagarle al albañil que va a pulir, ¿verdad? Yo iba también a ayudar ahí con mi cuñado y eso, mi hermano, y íbamos a estar a bajar ahí, pero había que pagarle a un albañil, que el costo era de $50, me iba a cobrar el albañil. También lo de la comida, lo que se gasta, pues lo de la comida, aquí, allá, lo del color del piso, el óxido, me hacían falta pues dinero. Pasa una semana y eso pasé yo dije, no, si el Señor me proveyó para eso, yo voy a quedarme quieto. Pero ¿qué pasa? Que uno, el ser humano, todavía ve que Dios se glorifica, ve que Dios le provee a uno y uno como que se ciega con cualquier problema. Yo decía, pero ya tengo los materiales, ahora que me falta esto, y aquí trabajé allá, intenté aquí, no se me dio nada. Resulta que pasa una semana completa y no logré conseguir los $50, nada. Pasa una semana completa y yo, listo, me quedo quieto igual que esa vez, le vuelvo a repetir las mismas palabras, Señor, le pido perdón, perdóname por estar dudando viendo que tú ya me proveíste, me quedo quieto. Cuando yo digo así que ya me quedo quieto, pasa que otra vez el Señor me provee a través de la misma persona, para comprar, para pagarle al albañil, para la comida, absolutamente para todo. Le doy la gloria a Dios también porque se glorificó en pequeños detalles. Había mucha lluvia en esa semana que echamos el piso. No llovió, se fue el gas y la comida mi mamá la hizo en el caracol y estuvo a tiempo. Ese día de verdad fue un excelente día, hubo mucho sol, todos trabajamos en armonía, lo que estábamos ahí, Dios se glorificó en todas esas áreas. Entonces el punto es que no pierdas la fe si le has pedido algo a Dios. Así pasen, realmente pasaron como 3 años para que eso se diera. Y mi deseo a través de esos 3 años que estamos ahí con ese piso así y Dios cumple en el tiempo que Él lo tiene predestinado pues para hacerlo. Bueno, le doy la gloria a Dios y quise compartir este testimonio. Dios me los bendiga. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi nombre es Joana Gutiérrez, me congrego en la iglesia de Benecer. Mi pastor, Osvaldo Tona. Les voy a comentar cómo fue el gran milagro que el Señor hizo en mi primo Billy Paul. Él estuvo varios días inmóvil porque así quedó su cuerpo, él no se podía mover, tuvo un accidente en una moto y los médicos decían que tenían que operarlo, que iba a ser como unos meses bastante fuertes para él a través de recuperación, cosas que le iban a hacer, que podía quedar en sillas de ruedas, muchas cosas le decía el enemigo. Cuando el Señor me permite estar allí, un día domingo, fue el gran milagro, y él comienza a mover sus caderas. Él comienza a mover sus caderas
Y cuando él ve que puede mover sus caderas, él comienza a doblar sus rodillitas y las piernas hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Luego comenzaba a abrir sus piernas así tipo mariposa. Y él, pues maravillado de lo hermoso que es el Señor, se sienta en la cama y me dice: el Señor me dijo que me parara. Y yo le digo: bueno, párate, vaya, párese. Y ahí estaba mi tío lo ayuda a pararse y él comienza a caminar. Fue algo maravilloso, de verdad, para mí una experiencia muy bonita, porque para Dios nada es imposible. Todas las personas que estaban ahí, antes de suceder el milagro, algunos expresaban: no, me duele aquí, porque había otro que todos eran por accidentes de moto. Y cuando sucede el milagro, él le expresaba: pues ya no me duele, ya el hueso que me dolía ya no me duele. Y yo: bueno, así como mi primo tenía fe, tú también tienes que tener fe y Dios puede hacer lo mismo, le decía yo, todo es tener la fe. Luego entra el médico no podía creerlo porque lo vio caminando y el médico no podía creer. El médico hasta lo regañó, él le dijo, él le dio sus palabras, le explicó que él no estaba en contra de la medicina, de la ciencia, pero que existía un Dios, pues que para él nada es imposible, que tan solo nosotros podemos creer y él lo hace. Y bueno, el médico igual le dijo: bueno, te recomiendo que te acuestes, que no te levantes. Y él, sin embargo, no le obedeció, porque él decía: si yo me acuesto, estoy diciendo que Dios es mentiroso. Y él seguía caminando y duró como más de 1 hora caminando. Luego una persona que limpiaba, una señora que se dedica a limpiar, ella miraba hacia la habitación y ella estaba maravillada de lo que estaba pasando. Y todas las personas que estaban ahí decían que era sorprendente, que nunca habían visto un milagro. Así lo expresó otro que estaba allí con él, que era la primera vez que él había visto un milagro. Y bueno, de verdad que fue un día maravilloso donde se sentía la presencia del Señor. Y para esto, de verdad que les puedo decir, para Dios nada es imposible en esta vida. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 42. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Una vez más, en este lugar, agradecido al Señor, trayendo las palabras que el Señor envía para nuestro beneficio, para que nuestra fe aumente, para que por medio del testimonio de Jesucristo, el medio de testimonio de la palabra de Dios, nosotros podamos, esa fe pueda ser avivada y pueda, por medio de la palabra del Señor, podamos nosotros tener un agarre cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, las enfermedades, lo que venga. Porque la palabra del Señor nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que Dios, conociendo nuestra debilidad, en nuestra insuficiencia, porque como humanos somos insuficientes, no podemos nosotros presentarnos a Dios por nuestra cuenta, por nosotros mismos. La Biblia dice que tenemos que presentarnos a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y para poder presentarnos aprobado, tenemos que depender de Él. Es la única forma que nosotros podemos alcanzar el testimonio de Dios para con nosotros. Que Dios pueda dar testimonio, nosotros podamos delante de Dios presentarnos y que Dios diga aprobado y nos selle. Es la única forma. Quiere decir que nosotros estamos en esa etapa. Estamos esperando por un gran avivamiento, estamos esperando por
por el cumplimiento de la promesa del Señor. El Señor ha prometido para este tiempo derramar de su poder, pero Él tiene condiciones, porque recuerde que las promesas de Dios son condicionales y la condición de Dios es que nosotros tenemos que humillarnos, que nosotros tenemos que presentarnos a Él reverentemente y que tenemos que obedecerle en todo. Si obedecemos la palabra de Dios, toda la palabra del Señor, entonces Él nos sella con su espíritu. Pero si no lo obedecemos, entonces nos metemos en problemas. O sea, no estamos haciendo nada porque Él no nos va a probar de esa forma. Si nosotros cumplimos una parte de la palabra y otra no, creemos una parte de la palabra y otra no la creemos, entonces ahí está fallando algo. Hay alguna falla. Entonces, porque la Biblia dice que Él nos dio la cuota inicial, las arras del Espíritu. Y esas arras del Espíritu las necesitamos. Las necesitamos para que nosotros podamos darle testimonio a Dios de que le hemos creído por medio de la obediencia, como dice la palabra, que el Señor Jesús aprendió, por el sufrimiento aprendió la obediencia. Entonces, si Él sufrió, nosotros no vamos a quedar exentos de eso. Dios también nos procesa. De alguna forma somos procesados, unos de una forma, otros de otra forma. Dios sabe cómo hacerlo. Dios, la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si Él es galardonador, ¿con qué nos galardona Él? Un galardón es un premio que Él nos da. Él nos da algo. Entonces, nosotros debemos buscarlo con corazón sincero, como dice también la palabra, para que Él nos galardone con su Espíritu Santo, nos galardona con las arras del Espíritu. Y ese Espíritu Santo, bueno, eso nos pone al servicio. El Espíritu Santo nos pone al servicio de Dios. Una persona cuando entra al servicio de Dios, tiene que traer el Espíritu, o sea, tiene que tener el Espíritu Santo ya. Tiene que haber pasado por las arenas candentes del desierto. Tiene que haber pedido eso. Y cuando recibe el Espíritu Santo, Dios no tiene gente ociosa, ¿no? La Biblia habla sobre eso en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, que teniendo estas cosas, que son las virtudes del Señor Jesucristo, que es fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal. Y de último, la coronación, que es el amor de Dios, el Espíritu Santo en su plenitud, es adopción. Entonces, la Biblia dice que Dios, teniendo eso, no vamos a estar ociosos. No. Primero recibimos el Espíritu Santo y no nos deja estar ociosos. Estamos siempre anhelando, buscando, leyendo, buscando aquí y allá, ocupados en las cosas del Señor. Y cuando Dios nos da algo para hacer para Él, nosotros lo hacemos y queremos hacer más. Porque el Señor nos dijo que cuando Él nos mandara a hacer algo y lo hiciéramos, dijéramos, siervos inútiles somos. Imagínese usted. Habiendo obedecido a Dios, le decimos a Dios, soy un siervo inútil. Porque hice lo que usted me mandó, Señor. Yo quiero ser más. Quiero más, Señor. Dame más carga, dame más trabajo, dame más, dame más. Y el Señor nos da más. No dice la Biblia que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. No estamos hablando solamente de las cosas materiales, que eso va incluido allí, pero eso viene por añadidura. Primeramente nosotros tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, en ser excelente en las cosas espirituales, no en lo material. Cualquier persona es excelente en lo material. Cualquier persona puede ser excelente
en cualquier cosa humana que podamos nombrar aquí, en los estudios, en el trabajo, en lo que sea. Puede ser excelente. Pero Dios exige que nosotros seamos excelentes en el servicio a Él, en buscarlo a Él en profundidad, en tener la mente de Él para entender cómo piensa Dios, cómo ve las cosas Dios. Ese es tener la mente de Cristo. Entonces, para nosotros tener la mente de Cristo, tenemos que pasar el proceso. Tenemos que llegar a ese proceso. No puede ser de un día para otro, no. Tenemos que demostrarle a Dios con nuestra vida que si Dios nos pone en la derrota, que puede ponernos, todo depende de nuestra actitud. Nuestra actitud en cuanto a la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando oímos que Dios está revelando algo en este tiempo, Dios está revelando y está exigiendo qué es lo que se debe hacer, nuestra actitud es la que determina si somos derrotados o si somos vencedores. Nuestra actitud. Y nuestra actitud no es decir, yo lo creo. No, cualquiera puede decir, yo lo creo. Pero cuando nosotros, nuestra vida refleja eso, ahí tenemos el ejemplo, Señor Jesús. La vida del Señor Jesús reflejó eso. Entonces, nuestra vida tiene que reflejar a Dios. No solamente en la iglesia, en todas partes donde vamos. Entonces, cuando hacemos eso, Dios nos galardona. Dios nos da, porque este es el tiempo. Este es el tiempo de nosotros demostrarle a Dios cuánto lo amamos. Y el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos no son solamente los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. La gente dice, no, las religiones, no, hay que aprenderse los 10 mandamientos. No, no hacemos nada con aprendérnoslo. Tenemos que ponerlo por obra. Y no solamente esos 10. Hay muchos mandamientos en la Biblia. Hay muchos estatutos, decretos, ordenanzas de Dios que nosotros debemos cumplirlas primero. Porque nos encanta, nos gusta mucho exigir nuestros derechos, las promesas de Dios. Ajá, pero ¿ya cumplió con sus deberes? Hay una condición de Dios. Usted cumple con su deber, Dios le da lo que usted está pidiendo. Dios lo prometió y Dios está obligado con su palabra. Dios no está obligado con ningún hombre ni con ninguna mujer. Dios está obligado con su palabra. Si el hombre y la mujer obedecen a lo que Dios dice, Dios lo hace. Dios los mantuvo a Eva y a Adán en el huerto del Edén, en eternidad, en perfección, en armonía, todo, mientras ellos estaban obedeciendo la palabra. Cuando se salieron de la palabra, cuando descreyeron un puntico, entonces cuando cambiaron, imagínese usted, cambiaron solamente 2 letricas. Dios dijo, sí, te vas a morir si comes. El diablo le dijo, no, no te vas a morir, come. Come que no te vas a morir, Dios es bueno. Hoy en día mucha gente dice eso. Dios es bueno, estamos en la etapa de la gracia. Amén. Sí, estamos en la gracia. Pero la gracia no es para convertir la gracia de Dios en libertinaje, como dice la Biblia. No, es para traer a los demás que no han conocido la gracia de Dios, a los demás que no conocen a Dios, traerlo para que vean. ¿Y cómo lo vamos a traer? ¿Con palabras? No, este evangelio no se predica con palabras solamente. Este evangelio se predica con demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que Dios quiere que usted conozca en el día de hoy. Y cada vez que Dios pone a un instrumento de Él aquí, una herramienta de Él, a hablar la palabra, ese es lo que quiere Dios. Que nosotros lleguemos al pleno conocimiento de Dios. Que no solamente lo hayamos visto, que solamente nos hayan contado. Como dijo Gedeón, a mí me contaron de las maravillas que hacía Dios con nuestros padres. Pero también preguntó,
Si Dios está conmigo, ¿dónde están sus maravillas? Entonces hoy podemos decir eso también. Si Dios está conmigo, ¿dónde están sus maravillas? Tiene que haber, tiene que haber manifestación. Y este es el tiempo de esa manifestación de Dios. Por eso vamos a leer en nuestras Biblias una escritura de la palabra del Señor para darle una base bíblica al tema del cual vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, libro de los Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos allí, desde el versículo 19 al 25. Vamos a leer para comenzar y luego de leer la escritura, vamos a hacer una oración. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Padre Santo. Nos presentamos en este momento, Señor, delante de tu trono de misericordia, Señor, muy reverentemente, Señor, con toda humildad, Padre Santo, para pedir de ti, Señor, para rogar, Señor, que tú nos ayudes una vez más, Señor, que tú nos hables, Señor, nos corrijas, nos enseñes, Señor, en cuanto a las cosas que debemos hacer y que no debemos hacer, Señor. Todos los aspectos de nuestra vida, Señor, en todo eso te necesitamos a ti, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos guíes, porque tú lo prometiste, Señor, tú dijiste que ibas a enviar el Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Y en esta hora nos sujetamos, Señor, a todo lo que usted nos diga, porque este es el tiempo, Señor, cuando nosotros tenemos que demostrar con nuestra vida, Señor, usted lo dice, Padre, usted lo ha dicho, que nosotros verdaderamente somos hijos suyos, Señor, hijos obedientes, Padre. Damos gracias por eso, Señor. Ponemos en tus manos este servicio, Señor. Ponemos en tus manos también a nuestros amigos y hermanos que están escuchando este servicio, Señor. Que ellos puedan ser beneficiados, que ellos puedan recibir, Señor, de su boca directamente, Señor, de su palabra, esa porción que ellos necesitan y que ellos puedan testificar que usted es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pedimos y le damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con el mismo tema. Este es el tiempo. Una vez más vamos a hablar de este es el tiempo. La semana pasada o en el servicio anterior estuvimos hablando de la disposición. Este es el tiempo de demostrarle a Dios que estamos dispuestos a comprometernos con Él, que estamos dispuestos a obedecer. Y hoy vamos a hablar de esa misma disposición, pero la disposición que tenemos nosotros de acercarnos a Dios con un corazón sincero, acercarnos a Dios de verdad, sin segundas intenciones, sin una carta bajo la manga, porque mucha gente hace eso. Mucha gente se acercan a Dios con una intención que a Dios no le agrada. Cuando hay personas que se acercan a Dios para que Dios los prospere económicamente, y Dios lo puede hacer. Es más, Dios lo hace, pero la persona tiene que acercarse a Dios a buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia. Primeramente las cosas espirituales. Tiene que acercarse a Dios con eso, con ese anhelo. A mí me han contado de personas, eh, tipificando esto con las cosas naturales, de personas que van a sitios donde se trabaja con minería y van a una mina, van a una determinada zona y agarran unas herramientas y empiezan a buscar y a buscar. Pero si esa persona, me han contado eso, que si esa persona anda buscando es hacerse rico, es sacar un provecho, una cosa así, esa persona no consigue nada. Pero cuando la persona va con una intención de ayudar, de tratar de conseguir ese mineral del oro o los diamantes, lo que esté buscando, esa persona quiere un beneficio, vamos a decirlo, no solamente para él, sino también para su familia, ayudar a personas que consiga eso. Según lo que me han contado, esa persona consigue lo que está buscando. Pero si va con una actitud egoísta, no consigue nada. Así es en las cosas del Señor. En las cosas del Señor tenemos que acercarnos a Él con un corazón sincero. Si nosotros mucha gente se acercan a Dios porque andan buscando una esposa, hombre, andan buscando una esposa y bueno, dicen, yo voy a ir a la iglesia, que hay mujeres cristianas y esto, y muchas mujeres bonitas, y van con esa intención, jamás van a alcanzar el tesoro de Dios, la herencia que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo lo van a alcanzar de esa forma? No van a poder alcanzarlo. Si esa persona se acerca a Dios con corazón sincero y le dice a Dios, Señor, yo lo quiero buscar a usted primeramente, Dios le da el Espíritu Santo a esa persona. Y después que tenga el Espíritu Santo, sin pedirle mucho, Dios conoce su necesidad. Y cuando esa persona le diga, Señor, necesito una esposa, ese hombre, o en caso de la mujer, que la mujer le diga, Señor, yo necesito un esposo, yo necesito tener una familia estable, Dios se la da. Pero si esa persona ha buscado primero el Espíritu Santo, que es lo principal, nada hace la persona con buscar una pareja, buscar un esposo o una esposa y no tiene el Espíritu Santo, ese hogar va a ser un desastre. El Espíritu Santo es el que ordena, el que encamina por el camino correcto. Entonces, eso lo hemos visto en muchas oportunidades. Y no solamente en ese aspecto familiar, en todos los aspectos. Tenemos que acercarnos a Dios primeramente es a buscar del Espíritu Santo, a buscar a Dios, a buscar la presencia de Dios, como dice la Biblia, que la Biblia dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Se fija? Todas las cosas espirituales que tenemos que buscar primero, antes de buscar lo demás. Entonces, si nos acercamos a Dios con corazón sincero, buscando eso, no es que no hayan esos anhelos y esos proyectos y esas cosas que nosotros deseamos, pero tenemos que ponerle eso en las manos al Señor. Y decirle, Señor, yo necesito esto, pero yo primero lo necesito. Porque es el fin de todo esto. Que cada uno tenga el Espíritu Santo para que, llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, que es la transformación de estos cuerpos, entonces nosotros podamos ser transformados por Dios. Pero si una persona se ocupa solamente en las cosas materiales, en las cosas humanas, va a ser un creyente natural. Todo lo va a examinar naturalmente, carnalmente. Cuando llegue el tiempo del cumplimiento de la promesa, entonces va a hallar que su vida es un fracaso. ¿Por qué? Porque no buscó lo esencial, lo importante, lo verdaderamente importante, no lo buscó. Entonces,
para ser transformado tiene que ser perfeccionado primero y estamos en ese tiempo. Hemos dicho eso varias veces por estos medios. Después de recibir el Espíritu Santo, Dios perfecciona a aquel hombre o aquella mujer que recibió el Espíritu Santo. Lo perfecciona y al estar perfeccionado, entra en esa etapa de espera a que entre el último, porque tiene que entrar el último. Ya el número solamente Dios lo conoce. ¿Cuándo va a entrar el último? Cuando ese último se ha perfeccionado. Cuando ese último recibe el Espíritu Santo, se ha perfeccionado, ahí viene Dios y entra el cumplimiento de la promesa, que es la redención de este cuerpo, la transformación. Lo natural llega a ser sobrenatural. Esta carne que se corrompe va a ser incorruptible. Es la promesa de Dios. Entonces, para eso tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, como dice la palabra. ¿Por qué? La escritura que leímos dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos que estar dispuestos sin nada que nos detenga. En una oportunidad yo le pregunté a unas personas que le estaba hablando de las cosas del Señor y testificándole y hablándole de las promesas, de las cosas que Dios exige, de cómo Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Y yo le pregunté, ¿qué lo detiene a usted? O a ustedes, ¿qué los detiene? ¿Qué les impide tomar una decisión por el Señor? Y hubo aceptación de esa pregunta. Y bueno, eso no se vio de una vez el mismo día, pero a los días la cosa se vio que causó un efecto. Pero es el Señor buscando, el Señor buscando, rescatando, sacando de aquí y de allá a sus hijos. Pero hay que esforzarse en mantenerse allí hasta que llegue ese día. Entonces, dice la palabra que tenemos libertad para entrar. No tiene que haber nada que nos impida. Si hay algo que que le impide a usted servirle a Dios, si hay algo que le impide a usted obedecerle 100% a Dios, entonces deshágase de eso. Eso que le impide, deshágase. Hay una cosa que le pone una traba, deshágase de eso. Es el amor del dinero, ponga eso en las manos del Señor. Es el sexo contrario, ponga eso en las manos del Señor. Es su trabajo, ponga eso en las manos del Señor. Todo debemos nosotros acercarnos a Dios con esa libertad. Y cuando ya hayamos hecho lo que Dios nos mande, porque cuando le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios nos dice qué hacer. Y Dios nos va diciendo cuáles son los pasos que tenemos que ir dando. A mí me dice de una forma, a usted le dice de otra, a otra persona le dice de otra forma. Todos no estamos en la misma condición espiritual. Entonces, dependiendo de la condición espiritual de la persona, Dios le va diciendo qué hacer. Si tiene cosas que arreglar, Dios le dice, vaya, arregle con fulano. Así, con nombre y apellido. Y usted va a saber qué es lo que tiene que hacer. Si tiene deuda, el Señor le va a decir, vaya, pague. Lo que sea que le esté estorbando en su vida, Dios le va a decir cómo hacer para arreglarlo. Porque usted tiene que estar en libertad, como dice la palabra del Señor. Y tenemos que estar, estamos hablando de la disposición para acercarse a Dios. Tenemos que acercarnos, como dice la palabra aquí en el versículo 22 de Hebreos 10 que leímos ahorita. Acerquémonos con corazón sincero. Y que después de acercarnos, nos mantengamos firmes, porque ahí es donde está el peligro. Para nosotros mantenernos firmes, la palabra de Dios dijo el Señor Jesús, cuando el espíritu malo es echado del hombre, ese espíritu que lo lleva a los vicios, ese espíritu que lo lleva a decir mentiras, ese espíritu que lo lleva a defraudar, a hacer cosas malas, cosas que a Dios no le agradan. Dios echa fuera ese espíritu.
Usted le dice al Señor, le confiesa a Dios, no a ningún hombre, a Dios, en su cámara secreta, como dijo el Señor Jesús, le confiesa al Señor las cosas que usted tiene, los pecados que cometió, todas esas cosas. Y cuando eso sale de usted, Dios lo borra. Eso es lo que dice la Biblia. Dios borra esos pecados, los desaparece. Entonces, usted tiene que mantenerse firme en lo que usted confesó. Usted le dijo al Señor, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Yo te acepto como mi Rey, como mi Señor, como mi dueño. Yo te acepto. Entonces usted tiene que mantenerse firme y tiene que empezar a de una vez pedirle el Espíritu Santo al Señor. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la vida eterna. El Espíritu Santo es el que nos va a colocar en el lugar correcto, que es si nos llega el tiempo de la transformación o si nos llega el tiempo de irnos de esta tierra y dormimos con el Señor, cuando nos levantemos en la primera resurrección, cuando seamos beneficiados con esa transformación de nuestros cuerpos, entonces necesitamos eso. Para poder llegar a eso, necesitamos el Espíritu Santo en nuestro corazón. No solamente arrepentirnos de nuestros pecados, eso está bien, pero eso es solamente un paso que usted está dando. No es solamente llegar a santificación, no, ese es otro paso que tiene que dar. Usted es necesario que reciba el Espíritu Santo aquí en el corazón. Y cuando lo reciba, Dios lo sella. Ya usted es propiedad de Dios. Y van a venir los problemas, las luchas y las dificultades, pero usted va a tener ese agarre. Usted va a tener la mano del Señor allí dispuesta a ayudarlo. Entonces cuando nos acercamos de esa forma, entonces Dios nos da eso. Entonces después de recibir el Espíritu Santo tenemos que mantenernos firmes. Ahí es donde dice la Biblia que nos consideremos nosotros mismos. Considerarnos nosotros de que aquel que está sufriendo lo que nosotros sufrimos en el mundo, porque en el mundo lo que hacemos es sufrir. Pero cuando venimos a este lado, a Cristo, no a cuatro paredes, no, a Cristo, a la palabra. Entonces, nosotros no queremos que aquellos que están sufriendo en el mundo, porque en el mundo sufrimos es porque todo el tiempo andamos afanados con el trabajo, andamos afanados en cumplir las cosas humanas, que si tenemos que hacer un regalo, que aquello. No está mal hacer eso, pero tenemos que ocuparnos en lo verdadero. El Señor dijo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Allí donde tenemos que ser excelentes, allí donde tenemos que acercarnos con corazón sincero. Este es el tiempo de acercarnos a Dios, dispuesto a acercarnos con corazón sincero, considerándonos nosotros mismos para estimularnos al amor y a las buenas obras, que los demás vean en usted el amor de Dios reflejado, manifestado, las buenas obras de Dios manifestadas en usted. Por eso es que les dije en la introducción que este evangelio no se predica solamente en palabras, sino en demostración del Espíritu y de poder. Allí donde dice la Biblia, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Usted estimula a aquellos que no han sido estimulados, usted los estimula con sus buenas obras, con su amor, el amor de Dios en su corazón. Usted los estimula y ellos también vienen acá, se acercan con corazón sincero. Ellos nos consideran a nosotros y ven esa diferencia y ellos están llamados. Dios está llamado a que ellos sientan esa sed y esa hambre, que puedan decir, que puedan anhelar ser como usted, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Ese es lo que pide Dios. Entonces, es eso, acercarnos a Dios, porque la disposición de Dios, dice la Biblia, en el Salmo 108, vamos a leerlo.
Salmo 108, el versículo 1. Dice la palabra del Señor, mi corazón está dispuesto. Oh Dios, cantaré y entonaré salmo. Esta es mi gloria. O sea, nosotros tenemos de qué gloriarnos si alabamos a Dios, si adoramos a Dios. Y adoración no es solamente las alabanzas. Adoración, ahí entra todas las cosas espirituales. Todo lo que usted pueda hacer hablando de lo espiritual, eso es adoración a Dios. Usted ora y está adorando a Dios. Usted canta salmos, himnos, canciones espirituales, como dice la Biblia. Usted está adorando a Dios. Usted obedece a Dios, lo está adorando. Usted respeta a Dios, lo está adorando. Todo lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios, usted está adorando a Dios si usted lo cumple. Usted lo hace como Dios reveló en este tiempo, porque la revelación, no podemos decir, no, bueno, ya todo fue revelado allá, Dios se lo reveló allá al hermano Branham. No tenemos que conformarnos con que los demás hicieron algo, con los milagros que hizo el hermano Branham, con los milagros que hicieron los apóstoles, los hermanos de las edades, los discípulos allá en el libro de los Hechos, cuando recibieron el Espíritu Santo, todas las cosas que hicieron, eso es maravilloso, está bien. Pero nosotros hoy, este es el tiempo de nosotros presentarnos a Dios dispuesto a obedecerle. Este es el tiempo. Dice la Biblia que Dios no acepta una disposición que no sea de Él. O sea, que no venga de Él, porque es que Dios tiene un plan, Dios tiene una forma de hacer las cosas. Y Dios ya ha provisto, Dios ya proveyó la forma como es que nosotros tenemos que hacer las cosas. Y esa forma está en el libro de Romanos, capítulo 12. Dice la Biblia, así que hermanos, aquí está la fórmula o la forma que Dios proveyó para acercarnos a Él. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, esa disposición de nosotros, esa disposición de acercarnos con un corazón sincero, tenemos que nosotros presentarnos a Dios como un sacrificio, muertos al mundo, muertos a los vicios. Esa es una parte. Muertos a los vicios, a las malas palabras, al robo, al engaño. Esa es una parte. Tenemos que presentarnos a Dios obediente, aceptando lo que Dios está revelando en este tiempo, aceptando que las manifestaciones de Dios no son para el pasado, ni son para el futuro, no, son para el presente, para el día de hoy. Tenemos que manifestar a Dios. Eso es lo que está diciendo, que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo, porque el sacrificio tiene que estar muerto. Entonces nosotros nos presentamos muertos al mundo, pero vivos para el Señor, vivos para las cosas de Dios, vivos para la obediencia completa a la palabra de Dios. Santo. Tenemos que presentarnos a Dios dispuestos a ser santos. Santo es apartado del mal. Para prestarle un servicio a Dios, debemos nosotros apartarnos del mal, habiendo huido de la concupiscencia que está en el mundo, dice la Biblia. Entonces, nosotros huimos de la concupiscencia, de los deseos malos, porque esta carne mortal está acostumbrada al pecado y ala para el pecado, dice la Biblia en Romanos 8. Pero para eso está el Espíritu Santo, para que sujete esta carne, a que no haga lo que quiera hacer, sino que te sujeta a la ley de Dios, a la ley a las cosas de Dios. No habla solamente de como les dije al principio,
en la introducción, que 10 mandamientos, eso está bien, pero que nosotros estemos dispuestos a entrar, a entrar en libertad con un corazón sincero a Dios, agradable, como dice acá, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando vamos a rendirle culto al Señor, tiene que ser agradable a Dios. No hacerlo como a nosotros nos parezca, con una música rara ahí, un rock and roll, y hablar lo que a nosotros nos provoque hablar, hablar de distintas cosas menos de las cosas de Dios, o a mezclar las cosas de Dios con nuestras interpretaciones. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, los religiosos de su tiempo, le dijo, ustedes con sus tradiciones invalidan la ley de Dios. Hoy en día, la gente con sus tradiciones siguen invalidando la ley de Dios, porque el que los lleva a eso son demonios, son espíritus malos. Y esa gente ya murieron, pero los espíritus quedan y toman posesión en las personas, en cualquier persona que les abra la puerta, ese espíritu malo se mete. Y entonces empiezan a mezclar la palabra de Dios con tradiciones, con pensamientos humanos, conceptos y cosas. Y la palabra de Dios no se puede mezclar con nada. Tiene que ser pura, tiene que ser agradable a Dios. Y no os conforméis. Tenemos que estar dispuestos a eso, a no conformarnos al mundo. No podemos evitar estar en el mundo, pero la palabra de Dios nos dice que nos sujetemos a las leyes terrenales, ¿sí? Porque si nosotros no podemos cumplir las leyes terrenales, ¿cómo vamos a decir que vamos a cumplir las de Dios? Como la Biblia dice, si dices amar a Dios, a quien no ve, y no amas a tu hermano a quien ve, eres un hipócrita. Porque es verdad, si usted no puede amar a su hermano, a su vecino, a su compañero de trabajo, a quien está viendo, ¿cómo va a decir que ama a Dios si esa persona es hecho conforme a la imagen de Dios? Dios fue el que creó al hombre. Entonces tenemos que amarlo, amarnos unos a otros con corazón puro. Y dice que no nos conformemos a este mundo. El mundo, bueno, en sus vicios, en sus tradiciones, en sus cosas, no nos conformemos a eso. No nos involucremos con eso. No participemos de eso, no. Más bien redarguir eso. Decirle al que hace esas cosas, decirle a Dios no le agrada eso. Porque tú no haces lo que nosotros hacemos. Así le dijeron al Señor Jesús, porque tus discípulos no hacen como la tradición de los ancianos, que se lavan las manos antes de comer. Eso no está mal, lavarse las manos antes de comer, pero lo pusieron como una ley de Dios. El Señor Jesús le dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca. Lo que contamina al hombre es lo que sale por la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Eso es conformarse al mundo. Nos conformamos al mundo, nos contaminamos. Y dice, si no, en vez de conformarnos al mundo, más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nuestra transformación tiene que empezar de adentro para afuera. Dios lo hace de esa forma. Nosotros no podemos transformar a una persona, no, ese trabajo lo hace Dios. Nosotros estamos llamados a decirle la verdad a las personas, lo que Dios quiere, lo que Dios exige para este tiempo. No podemos decirle a la persona, bueno, Dios quiere en este tiempo que hagamos un arca porque va a venir un diluvio. No, eso no sirve en este tiempo. Dios quiere en este tiempo que la persona esté dispuesto a obedecer, que esté dispuesto a acercarse con corazón sincero, que esté dispuesto a llevar todo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para poderse presentar a Dios, para que Dios le revele la palabra y pueda realizar esa transformación, porque cuando usted recibe la revelación, lo que Dios está revelando para este tiempo, Dios empieza la transformación de adentro para afuera. Pero si usted rechaza lo que Dios está revelando en este tiempo, que es la manifestación de los hijos de Dios, que es la manifestación
de los poderes de Dios, entonces usted se encuentra en problemas. ¿Por qué? Porque usted no está recibiendo lo que Dios quiere darle para transformarlo. Su transformación tiene que empezar desde lo espiritual. Tenemos que ser transformados en lo espiritual, pero aceptando toda la palabra de Dios. Muchos dicen, eso no es así. A mí no me enseñaron así. Eso esto y aquello. Buscan muchas excusas, pero Dios no está obligado a aceptar nuestras excusas. Dios está obligado es a su palabra. Y Dios ha determinado en este tiempo que Él tiene un ministerio de 5 oficios y ese ministerio es para perfeccionar a los santos, como dice la Biblia, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ahí está. Eso es lo que Dios está exigiendo en este tiempo. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar eso si no aceptamos lo que Dios está revelando? Ponemos excusas y pues decimos esto y aquello, pero ¿por qué la persona pone excusa? Porque no está dispuesto a arreglar las cosas que tiene en su vida, cosas que están ahí medio chuecas, un cable pelado que está por allá. Si una persona, viéndolo en lo natural, en su casa hay un cable que está pelado allí, Dios le dice, póngale tape, póngale el aislante, porque si no eso va a hacer chispa y le va a quemar la casa. Si la persona obedece, no le pasa nada. Solucionó el problema. Pero si la persona no obedece, se le calienta el cable, agarra candela y le quema la casa. Ahora veámoslo en lo espiritual. Dios revela la palabra, le dice a usted qué hacer y qué no hacer, y usted dice, no, yo no estoy dispuesto a obedecer eso, porque eso me arranca el pellejo. Tengo que empezar de nuevo. Voy a perder mi estatus religioso, mi estatus en el mensaje, o como usted quiera llamarlo. A Dios no le importa, o le importa un comino, como dicen por ahí, el estatus de cualquier persona. A Dios le importa es que la persona le demuestre a Él, a Dios, su obediencia. Creyendo toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos dice la Biblia en Hebreos 11 que es necesario dice Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, obedecerle. Y la fe hay que mezclarla con la palabra. La fe hay que mezclarla con la revelación. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Te fijas? Tenemos que acercarnos a Dios dispuestos a creerle a Él, no solamente creer en Él. Mucha gente dice, yo creo en Dios. Eso está bien, creer en Dios. Pero creerle a Dios es obedecer su palabra. Es obedecer lo que Dios ha revelado para este tiempo. Pues muchas veces leímos en la Biblia que la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. Pero este es el tiempo cuando tenemos que darle lugar a eso, ejecutarlo, ponerlo por obra. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Mucha gente lo han dejado, se mueren de viejo y nunca hicieron nada. Pero vamos a aprovechar que Dios está revelando su palabra, que Dios está diciendo qué es lo que Él quiere en este tiempo. Y lo que tenemos que dar un paso, decirle, Señor, yo acepto eso, yo quiero entrar allí. Yo quiero entrar en esa manifestación de los hijos de Dios. Y cuando usted le dice a Dios así, Dios le dice qué hacer. Porque cuando una persona se acerca a Dios con corazón sincero y le expone y le dice
y si tiene alguna traba, algún problema, algo que está allí que no le permite, dice, Señor, mira, hay esto que no me permite. Dios le dice cómo hacer para deshacerse de eso. No es que Dios se lo va a quitar, no, porque Dios no obliga a nadie. Dios no hace las cosas de esa forma. La Biblia dice, ahora dejad vosotros todas estas cosas. Entonces, Dios le dice de la misma forma, aquel que se acerca a Dios con corazón sincero y que está dispuesto no importa si pierde a la familia, si pierde el trabajo, si pierde la vida, pero con tal de cumplirle a Dios. No es fácil, es difícil. No es fácil que digamos, ¿sabes? Como dice acá, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Estamos diciendo que creemos algo, vamos a mantenernos firmes en eso. Y cuando Dios nos diga, hazlo, hagámoslo. Si Dios le dice, ponle la mano a ese enfermo y va a sanar, póngasela. Está seguro que se va a sanar. Pero tiene que estar seguro que es Dios. Usted tiene que conocer la voz de Dios. Usted no va a conocer, usted puede escuchar una voz, pero si esa voz que escuchó está contraria a lo que dice la palabra, ese no fue Dios. Como mucha gente han dicho hoy en día, que nosotros estamos predicando y testificando de que Dios está hablando en este tiempo y revelando cosas y mandándonos a hacer cosas. Y hay muchos llamados hermanos que han dicho, eso no es Dios. Entonces, si dicen que eso no es Dios, entonces ¿quién es? El diablo. Están atribuyendo una obra de Dios al diablo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Están diciendo, eso no es para ahorita, eso era en el pasado. Ah, los días de los milagros pasaron entonces. No, los días de los milagros no pasaron. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así como hizo milagros en el pasado, hoy los está haciendo. Está transformando corazones, está haciendo la cosa, pero muy sigilosamente, en simplicidad. Porque la gente quiere es que todo sea así, pomposo, en grande. No, Dios lo hace en simplicidad. El amor de Dios es en simplicidad. Como es sobrenatural, Dios lo hace en simplicidad. Dios no lo ve como nosotros lo vemos. Ahora, si nosotros tenemos la mente de Cristo, si no hemos llegado a Dios dispuesto, con corazón sincero, Dios nos muestra cuál es su voluntad. Dios nos dice lo que está haciendo en este tiempo, en este momento. Dios lo está haciendo, le está explicando las cosas para que usted cambie esa manera de ver las cosas, esa manera humana de ver las cosas, para que empiece a ver las cosas como las ve Dios. Porque nosotros las vemos al contrario. ¿Por qué? Porque por causa del pecado nosotros vemos las cosas al revés de como las ve Dios. Pero el pecado tiene que estar afuera. El pecado no tiene que estar adentro de su casa, adentro de su corazón, de su cuerpo. No, la Biblia dice que no seamos templos de demonios. No, tenemos que ser templos del Espíritu Santo. Hágalo. Dispóngase a acercarse a Dios con corazón sincero. Dispóngase. Así como hizo Moisés. Porque Moisés pensaba que era como él dijera. Y llegó y agarró al egipcio que estaba maltratando al israelita. Llegó y lo mató y lo enterró en la arena. Esa no era la forma. Esa no era el plan de Dios. ¿Qué pasó? Que Dios tuvo que entonces procesarlo para quitarle esa forma de pensar. 40 años en el desierto. Y cuando ya estaba bien viejito, 80 años, con un garrote, entonces ahí fue donde Dios dijo, ahora sí. Porque cuando yo haga lo que voy a hacer por medio de él, él no se va a dar la gloria él mismo. Porque un viejito con una vara chueca, ¿qué va a hacer? Una vara seca ahí. La gloria va a ser para mí, dijo el Señor. Y así fue. Lo que hizo Moisés fue para la gloria de Dios. Y cuando él intentó darse la gloria él mismo, Dios le dijo, te glorificaste tú mismo. Así que no vas a entrar en la tierra prometida. Si una persona hoy en día se glorifica él mismo y dice, bueno, esa sanidad fue porque yo fui que oré.
Y esa persona es un cristiano porque yo fui que lo llevé a la iglesia y cosas así. Yo soy su padre espiritual. Yo no sé dónde sacaron eso, pero eso es falso. Eso no es así. Entonces, yo esto y yo aquello. No, la gloria es para el Señor. Si usted lleva a la persona a Cristo, la gloria es para el Señor. Dele la gloria a Dios. Gloríese usted en obedecer. Gloríese en obedecer. Y dígale a Dios, siervos inútiles somos. Siervo inútil soy, Señor, porque estoy haciendo lo que usted me dijo que hiciera. Y Dios se va a agradar de su humildad. Pero si usted, pues porque yo y tengo un estatus en mi iglesia, yo soy el líder y esto y aquello. A Dios no le agrada eso, ¿sabe? A Dios no le agrada eso. Los líderes lo coloca Dios. Y los líderes que Dios coloca son gente humilde, son gente obediente, gente que no andan hablando mal de los hermanos por ahí. No, son gente que se enfocan en cumplir la palabra del Señor y de enseñar la palabra de verdad y decir las cosas como Dios manda. No como le parece a la persona. No, no, no. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3, que fue cuando el Señor se le apareció por allá a Moisés en la zarza ardiente. Cuando el Señor lo llamó. Éxodo capítulo 3, versículo 3. Lo vamos a leer desde el versículo 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. O sea, había algo sobrenatural. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, o sea, cuando Moisés dio el primer paso, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Esa tiene que ser la respuesta nuestra cuando Dios llama. Cuando Dios hace un llamado, nosotros tenemos que, como acabamos de leer, con corazón sincero, humildemente, obedientemente, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios mira el corazón y ve si de verdad hay disposición de obediencia en su corazón. O si es que usted está diciendo que, no, yo lo voy a obedecer, pero cuando le digan lo que va a hacer, dicen, no, yo no voy a obedecer, yo no voy a hacer eso, ese es el hombre, eso no fue Dios y cosas así. No, tenemos que conocer la voz de Dios. Cuando Dios nos hable y nos diga que hagamos algo, tenemos que conocer la voz de Dios. Y no buscar excusas para no obedecer. No. Entonces, heme aquí. Esa es la palabra clave. Cuando Dios haga el llamado, heme aquí, Señor. Y Dios le dice qué hacer, voy y lo hago. Y nos presentamos de nuevo ante Dios. Señor, ya lo hice, heme aquí de nuevo. Y Dios le da algo más. Porque ahí es donde se cumple la palabra. Si somos fieles en lo poco, Dios nos pone en lo mucho. Eso es hablando espiritualmente, naturalmente, físicamente, todo. En todo, en esas tres aspectos de nuestra vida, Dios nos prospera. Pero primeramente en lo espiritual. En primera de Samuel, la palabra nos dice de cuando el Señor llamó al profeta Samuel. El profeta Samuel estaba durmiendo y escuchó una voz que dijo, Samuel, Samuel. Y él pensaba que era el sacerdote Elí, su pastor. Y él fue, ¿para qué me llama? No, yo no te estoy llamando, dijo el sacerdote Elí. Anda, acuéstate de nuevo. Se fue a acostar y volvió a escuchar la voz. Samuel, Samuel. Se volvió a levantar. Ya cuando iban varias veces, el sacerdote le dijo, entendió que era Dios, que estaba llamando al muchacho, era un joven.
No había tenido visiones, no había profecía, no había nada de eso. Él no conocía eso. Y el sacerdote Elí se había experimentado eso. Y él le dijo, y él pensó, Dios necesita al muchacho. Bueno, mira, cuando escuchas de nuevo la voz que te llama, Dios te va a decir, Samuel, Samuel. Y usted va a responder, habla que tu siervo oye. Usted le va a decir así. Y cuando escuchó otra vez la voz, ¿qué dijo Samuel? ¿Qué pasó? No, él no dijo así. Él dijo, habla que tu siervo oye. Lo que fue instruido, lo que Dios le instruyó por medio de su pastor, del sacerdote. Él dijo, habla que tu siervo oye. Dios le habló. Le dijo que era lo que iba a hacer. Entonces, él estaba dispuesto a eso, a obedecer lo que Dios le dijera. Nosotros no somos la excepción. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos diga que tenemos que hacer. Una disposición, así como el profeta Isaías. El profeta Isaías también se dispuso. Él se dispuso a obedecer. Dice la Biblia que él fue al templo a orar. Y dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Había allí, aquí estamos viendo una disposición para reconocer nuestra condición. Él reconoció su condición. Él reconoció que había estado conformado en el palacio con el rey Usías, con su amigo, el rey Usías. Allá vivía en el palacio, no tenía necesidad de salir por ahí a predicar, no, estaba ahí cómodo, comía, vestía y se bañaba y hacía todo. Pero llegó Dios y cortó al rey Usías, lo quitó, le quitó la muleta. Nosotros muchas veces también estamos enmuletados. Y Dios nos tiene que quitar la muleta para que nosotros aprendamos a obedecer. Nosotros no tenemos que estar teniendo muletas, no. Nosotros tenemos que obedecerle a Dios. Dios no está de acuerdo con muletas, no agarre cualquier mensaje como muleta, no. Agárrese de Dios, que Dios revele qué es lo que se va a hablar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que él tuvo esa visión. ¿Dónde la tuvo? ¿En el palacio? No, mientras estaba en el palacio no tenía visión. Cuando fue al templo a orar, allá fue donde tuvo la visión. Dios ha convocado en este tiempo a orar en el templo, en el altar, a las 3 de la tarde. Y muchos ponen la excusa de, no, bueno, yo oro en mi casa, eso es lo mismo. No, el Señor dijo en el altar. No dice la Biblia de la escritura que leímos de Hebreos 10, no dejando la congregación como alguno tiene por costumbre, y más cuando vemos que aquel día se acerca. No solamente ir a la iglesia los domingos, lo cual está bien, pero hoy tenemos que esforzarnos en cumplirle a Dios. Si podemos, vamos a hacerlo. Si no se puede por causa del trabajo, porque vivimos muy lejos o cualquier otra causa, Dios entiende eso. Está bien, pero mientras podamos, tenemos que hacerlo. Este es el tiempo que tenemos que mantenernos firmes, acercarnos a Dios,
y mantenernos allí firmes, esforzarnos en fe, esforzarnos en nosotros cumplirle a Dios. Y Dios ve eso con agrado. Dios lo ve. No olvide esto, amigo y hermano. Este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo cuando tenemos que tener esa disposición para acercarnos con un corazón sincero, dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Dios les bendiga. Hemos llegado al final del servicio. Vamos a orar para despedir. Bendito Dios. Damos gracias, Señor, por tus palabras, por tu revelación, por todas las cosas buenas que tú nos das, Señor, lo mejor. Tú siempre nos das lo mejor, Señor. Gracias, Padre. En nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos una vez más. Sigue hablando, Señor. Sigue usando tu palabra, Señor. Sigue usando tus instrumentos. Sigue usando a todo aquel que te oye, Señor, porque tu palabra dice que bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Y estamos confiando en esa promesa, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor y llevándolo a eso, a la obediencia de la palabra, obediencia completa de la palabra. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.